a tratar de sintetizarlas y analizarlas para ustedes en la mañana de hoy. Yendo al orden de los asuntos, como de costumbre, ayer, por espacio de 8 horas y media casi, se recesaron a las 7:37, con un espacio de hora y pico, casi 2 horas de receso para almorzar, la comisión total para presentar evidencia en contrario en primera instancia y en favor luego de Víctor Ramos, nominado a la Secretaría de Salud. Y allí pasaron ciertas cosas y la realidad es que la expectativa de era que pasaran muchas más y que hubiera una evidencia en esas famosas carpetas que habría de llevar el actual presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, el doctor Carlos Díaz Vélez, y que hablaba de unos malos manejos de los fondos del Colegio de Médicos en una instancia. Llegó a hablar inclusive de RICO Act. Eso es una legislación federal que habla de operaciones criminales en curso y comisión de delitos a través de algún tipo de actividad criminal y de comercio. Y pasaron ciertas cosas allí, salió cierta información, alguna ya conocida con anticipación, y evidentemente preguntas de los diferentes senadores de minoría y mayoría, pero parece, y les adelanto, por los dichos y hechos y las expresiones y reacciones de los propios senadores de mayoría, es que este nombramiento habrá de dar paso y se confirmará a la figura de Víctor Ramos como secretario de Salud. Y entre otras cosas, mucho del tiempo se atendieron unos señalamientos de parte y parte, tanto del doctor Carlos Díaz Vélez como del doctor Víctor Ramos Otero, a si había una situación con sus familiares más cercanos. Se le dedicó bastante tiempo a esta situación de la hijastra de Víctor Ramos y del hijo de Carlos Díaz Vélez, que parece ser el óbice de toda la controversia entre ellos dos, porque antes de eso todo estaba chuchupán. Y salían inclusive a confraternizar, nos dicen ellos, pero que de momento todo cambió, como dice Camila, y que hubo una situación con el hijo del doctor Carlos Díaz Vélez, donde iba a ser expulsado de una entidad de una escuela de medicina y que él le pidió un favor a Víctor Ramos para que lo aceptaran en la Facultad de Medicina de Ponce, de la escuela de Ponce, y que eso no se materializó, no se hizo, y que eso fue lo que causa toda la controversia. Se da un resumen de la situación económica particularmente y de los recursos que tuvo a su haber el Colegio de Médicos y Cirujanos en un momento dado y de cómo se manejaron esos dineros. Y ciertamente esa parte no era nueva, se había adelantado bastante, pero se trae la figura de Francisco Domenech y Verónica Ferraioli en ese tipo de situación, donde se pide alegadamente un tipo de asesoría para ciertos movimientos y ciertos pagos dentro del Colegio de Médicos y Cirujanos. Y parece, a través de unas facturas, que hay como que un bochinchito en cuanto a eso de las facturas, qué asesoría se le requirió a la actual secretaria de Estado nominada y a quién asesoraba, si al presidente, si a la institución, y qué rol fungió la secretaria de Estado nominada hoy día en esa asesoría para movimientos de dinero y pagos dentro del Colegio de Médicos Cirujanos. Eso más o menos es lo más que se le dedicó tiempo y esfuerzos. Y también el asunto de cómo se descarriló la iniciativa de Plan Médico y quién fue el responsable de eso, porque saben que con informaciones recientes se había traído de que por falta de diligencia de Carlos Díaz Vélez cuando asumió la presidencia, era que se había descarrilado esta iniciativa que propendió a que los 1.4 millones que se habían recaudado de fondos particulares de personas privadas se habían utilizado para otros propósitos y que no necesariamente se habían utilizado para dar forma a la iniciativa. Se trae la figura de la oficina del comisionado de seguros, aquí también, para propósitos de si habían expedientes
que fueron compartidos con una investigación federal. ¿Saben qué trascendió? Que había una invitación amistosa y cariñosa al actual nominado al Departamento de Salud a participar de una investigación federal hace ya más de un año. Y si eso de por sí da pie a cuestionamientos para confirmar a una figura que va a manejar una entidad que tiene la segunda cantidad mayor de fondos federales en el presupuesto consolidado de Puerto Rico para los diferentes programas y diferentes iniciativas que lidera el secretario de Salud a través de toda la gama de liderato que tiene que ejercer dentro de los programas que tienen que ver con salud en Puerto Rico. El asunto también de donativos políticos, y si había aquí una rencilla política entre Carlos Díaz, que está siempre se ha identificado con el Partido Popular Democrático, versus el doctor Víctor Ramos, que parece que inclusive en cierto momento auspició, o dice Carlos Díaz Vélez, que se utilizó dinero del Colegio de Médicos para iniciativas que tenían que ver con la estadidad y con el Partido Nuevo Progresista. Eso, oiga, de 8 horas, por lo menos 5 estuve allí pegado y pude ver lo que se dijo de uno y de otro y la participación y las preguntas de los senadores, que parece que esperaban mucho más de la participación en primera instancia de Carlos Díaz y luego el turno, que fue un poco más extenso, de Víctor Ramos, el secretario designado, y que parecería que por las preguntas de, mire, al menos 4 de los senadores allí participando, tanto el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, Juan Oscar Morales, presidente de la Comisión de Salud, la licenciada Rosana Soto Aguilú, que preside la Comisión de los Jurídicos, el portavoz de la mayoría en el Senado también, Gregorio Matías, y algunos otros también, como el presidente de la Comisión de Gobierno, Ángel Toledo, más allá de la información que requirió adicional las minorías del Partido Independentista Puertorriqueño y Luis Javier Hernández, portavoz del Partido Popular Democrático, parecería que con los votos de los miembros de la mayoría del Senado va a ser suficiente para llevar a cabo esa confirmación. Como recordarán, ayer yo entrevisté a esos efectos al presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, y le preguntaba si habría falta otra vista de confirmación que no fuera esta de la Comisión Total. A mi juicio, sería innecesaria, pero pudiera celebrarse y no dar paso automáticamente a la confirmación en la sesión próxima que haya de ocurrir del Senado, porque a pesar de que hay una información un poco contradictoria o preocupante en términos de qué gastos y qué costos y qué desembolsos se hicieron desde el Colegio de Médicos Cirujanos, y también la investigación tanto por una querella ética que se desestimó porque hubo una destitución de los puestos como miembro ex oficio por haber sido expresidente en la Junta del Colegio, como una descolegiación voluntaria por parte del doctor Ramos Otero. Pues, ¿y qué va a pasar? Y si hubo una investigación federal, me parece que no tendrá quizás el peso necesario como para que haya cuestionamientos suficientes de los senadores, y a mi juicio, puede que me equivoque, ya esto está planchado y pudiera ya haber la mente hecha en la cabeza de los senadores para dar paso a esa confirmación del doctor Víctor Ramos. La gobernadora se reitera en su defensa y pues de ahí ya pudiera estar la constituido, ¿verdad?, lo que es esa nominación que ha sido tan controversial y acá más de uno le ha levantado preguntas y sospechas. Estuvo acompañado el doctor Carlos Díaz Vélez por el licenciado Padilla, y en el caso de Víctor Ramos Otero estaba justo a su lado el licenciado Carlos Rivera Justiniano, asesor de la Fortaleza en asuntos legislativos. Así que eso fue lo que pasó ayer en esas casi 8 horas y media de vistas de la Comisión Total, con una participación nutrida de los senadores de minoría y mayoría, y veremos entonces a ver qué pasa en los próximos días con esa nominación y con otras que quedan pendientes, porque entre otras cosas que ocurren, ahorita quiero hablar de eso con Gabriel Rodríguez Aguiló, es que los representantes de la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño dicen: Johnny Méndez,
Tomás Rivera Chats hace una semana le dio un término a ciertos secretarios para presentar sus documentos que tienen que ver con su confirmación y si no los colgaba en la próxima sesión. Haga usted lo mismo para con el nombramiento de Verónica Ferraioli y que entregue ya los documentos. La realidad en la práctica es que los nombramientos tienen hasta que termine la sesión ordinaria el próximo 30 de junio para consideración y todo el proceso. Claro, hay unos pasos intermedios que tienen que ver con unos exámenes psiquiátricos, con una examinación de la evidencia económica y financiera de los nominados y otro tipo de investigación de campo que se le hace a todo nominado a un puesto que pasa por la Asamblea Legislativa. Y entonces eso conlleva también algún esfuerzo que toma mínimo algunos días, a pesar de que hemos visto otros en fast track, como el de Pedro Pierluisi en su momento, donde el presidente de la comisión en ese momento era Georgie Navarro, y mediante declaraciones juradas se le dio fast track a eso, pero requieren los miembros de la delegación del PIB a Johnny Méndez que haga lo mismo que hizo Tomás Rivera Chats y le dé un deadline, le dé un término fijo a la secretaria de Estado designada para que presente sus documentos. Se los dejo ahí. No sé si eso va a tener alguna respuesta, inclusive del presidente de la Cámara. La realidad es que no está obligado a así hacerlo. Esto fue una situación que Tomás Rivera Chats confrontó en un momento dado porque parecía haber un arrastre de pie estratégico de los nominados y hizo ese apercibimiento que también los presidentes de los cuerpos están en todo su derecho, de acuerdo al poder que les confiere la Constitución, a también bajar a consideración los nombramientos. Eso está por ahí, mientras que Jennifer González hace manifestaciones ayer nuevamente en otra actividad de otra cosa y la confrontan con el pedido de la Autoridad de Energía Eléctrica al negociado de energía. Aquí no fue Luma, aquí no fue Genera, de que detuviese la repartición del ahorro que solicitaban por ajuste de combustible para darle un ahorro en la tarifa de kilovatio hora, por lo menos por el pasado trimestre, a todos los abonados. Y eso, en una moción que envía la Autoridad de Energía Eléctrica, se pide paralizar y comienza el cuestionamiento de que si ese ahorro que rondaba 55 millones iba a ser parte de esa bonificación adelantada en la renovación del contrato que se hace de Genera, que era un contrato a 10 años, y se modifica para otorgarles 110 millones y que no pudieran solicitar bonificaciones adicionales por cumplimiento de acuerdo al contrato que dice Jennifer González, que ella heredó, que esas disposiciones no eran muy convenientes para el abonado puertorriqueño y que ellos la enmendaron para evitar que bonificaran entre 30 a 40 millones anuales Genera por cumplir cosas que no necesariamente nos ponen a nosotros el corazón feliz. Pero que eso era lo que estaba en la letra de contrato y que como ella heredó ese contrato de Fermín Fontanes y la administración pasada de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, ellos vieron esa brecha y vamos a asegurar los 110 millones, pero no les pagamos los 900 millones a los cuales pudieran tener derecho de acuerdo a la letra del contrato. El problema es que esta situación no necesariamente tiene que ver con aumentos a la factura, tiene que ver con un ahorro que nos tocaba, porque igual que cada vez que pudiera haber un aumento en la factura porque pagamos más por el combustible, porque subió y se rompió una máquina y hay que pagar más y el gasto operacional subió, también cuando se compra el combustible por menos o cuando no hubo que reparar nada, la ley dice que ese ahorro se reparte 50-50, que no es muy bueno tampoco para nuestro corazón. Pero eso es lo que dice la letra del contrato. Se reparte entre el operador que causó o que provocó esos ahorros. Yo no sé si los provocaron, pero bueno, la realidad está ahí y se va ante el negociado y el negociado decide. Y nos da ese break por lo menos cada trimestre, porque la ley determina que cada 3 meses se revisa y se determina si hay ahorro o hay que subirlo. Y el combustible, la compra de combustible es lo más volátil
o lo más variante que pudiera haber en esa ecuación de ahorros o aumentos del kilovatio hora. Recuerden que hay otros procesos que se están siguiendo ante el negociado y que pudieran confundir este propósito. Aquí se trata de ese ahorro que nos toca de acuerdo a lo que dice la ley y el contrato con el operador de generación. Está el otro asunto de la búsqueda del pago para las pensiones de los jubilados, y está también el otro asunto de revisar la tarifa básica, que no tiene que ver con otros factores, que no sea que esa tarifa básica no se ha revisado desde los años 90. Todo eso dentro de la situación que hay, de que si eliminamos Luma, de que, ¿verdad?, los problemas que tenemos para la generación en el verano, son situaciones distintas, pero que pone a la gobernadora, al director de las alianzas público-privadas, ISAR de Energía, y a otras figuras a tener que explicar las determinaciones que toman y también las solicitudes que se le hacen al negociado, que al final del día tendrían la última palabra o no, porque la Junta de Supervisión Fiscal parece que tiene algo que decir en cada uno de esos respectos. Así que veremos a ver por dónde aterriza esto en los próximos días, porque esto no aguanta mucho más tiempo y hay que darle una instrucción seca a esos operadores de que mínimo, dentro de la letra de ese contrato, que fue el que firmaron y se obligaron a seguir lo que ahí dice. Y una de las cosas que ahí dice, como les he recalcado todos estos días, es que más allá de buscar unidades para generación adicional, tienes que cumplir con la reparación de las máquinas viejas esas que hay, porque para eso tú te metiste en el fuego. Y además de reparar los generadores, los cables, los postes y toda la infraestructura de afuera, también tienes que reparar las máquinas que generan energía, y los poster childs, los niños símbolos de eso, es Aguirre y la Central San Juan 1, que llevan más de 2 años apagadas porque no se han hecho las reparaciones, a pesar de tener todo el dinero del mundo para llevarlas a cabo. Entonces hay que hablar claro de por qué eso no se ha hecho, porque eso está incluido en ese contrato. Mire, otra noticia que trasciende ayer, porque ayer hubo directorio también del Partido Nuevo Progresista, y les he recalcado la situación de la contienda primarista. Ahora están pasando el carrito aquel, la guagua de sonido que decía se van, sobre otra dependencia también de gobierno. Entonces parece que esa primaria entre Pedro Pierluisi y Jennifer González no ha terminado, particularmente en la agencia. Y esto es importante porque el servicio que usted va a buscar todos los días pudiera afectarse si esas guerras entre PNP continúan y se nombra nada más y nada menos que al exalcalde de San Juan, Jorge Santini Padilla, como nuevo secretario general del Partido Nuevo Progresista. Y mucha gente, Jorge, ¿por qué te metiste en eso? Yo le pregunté si le había pedido permiso a Irma, porque también, ¿verdad?, luego estar fuera de la candela y estar en otra etapa de su vida. Ayer tuvimos oportunidad de coincidir y hablamos un rato. Saben que los miércoles tengo aquí conmigo a quien está fungiendo como secretario interino, el licenciado Raúl Márquez, y atajar estas situaciones, no solamente en el Partido Nuevo Progresista, porque esto pasa en todas las colectividades. Miren lo que está pasando en Proyecto de Dignidad, que voy ahorita para allá. Hay que coger las bofetadas después de las elecciones de gente que se molesta, gente que trabajó, se fajó en las campañas, que tenían una expectativa irreal quizás, pero que cuando no se cumplió, entonces se molestan con los candidatos que salieron electos, porque son los que tienen la sartén agarrada por el mango, y más, cuando el partido gana, y gana con una contundencia. Y, como les he dicho, inclusive el arrastre de pies percibido de nominar secretarios, secretarias, directores o directoras de corporaciones públicas, además de las agencias, propició el que estas guerras primaristas en las agencias y corporaciones públicas provocara una repartición de puestos de ayudantes generales y diferenciales y cosas, sin haber nominado todavía al secretario o secretaria, o director o directora. Y entonces cuando llegó ese ser humano allí a dirigir esa entidad, ya designado o confirmado, dijo, pero espérate, ¿qué pasó aquí? Si las responsabilidades son mías son las decisiones, como decía Rafael Hernández Colón, que en paz descanse. Entonces de momento todo estaba decidido y repartido. ¿Por qué traigo este contexto nuevamente? Porque me parece que si alguien es una figura acertada para trabajar estas situaciones, que tiene bagaje político, que tiene respeto en su colectividad,
es Jorge Santini Padilla. Me parece un buen nombramiento en un momento puntual para resolver estas controversias. Porque Jorge puede ser igual de conciliador, también puede ser muy fuerte en su verbo y en sus acciones. Y en esta etapa de su vida, como dije, tampoco tiene miedo de hacer nada porque no creo que vaya a correr para nada tampoco. Y es un senior de ese partido, una figura respetada, un alcalde de muchos términos en la ciudad capital, que se enfrentó a muchas situaciones difíciles y que, ¿verdad?, a pesar de haber recibido la derrota de Carmen Yulín Cruz en un momento dado, evidentemente se ha mantenido vigente en los issues del país y los issues de su colectividad. Así que me parece acertado y astuto políticamente por parte de la presidenta del Partido Nuevo Progresista denominar la figura de Jorge a título personal. No era recomendable, ¿verdad? Ya viéndolo desde el otro lado, para propósitos de meterse en eso, porque el secretario siempre va a ser el malo. Y aquí cuando ha venido Jorge Suárez, se los puede decir, y otras figuras que han sido legisladores y a la vez secretarios. Entonces, siendo una figura que está fuera de un puesto electo, quizás pueda tener el tiempo, las energías, los recursos para manejar situaciones difíciles donde alguien siempre va a salir molesto o encolerizado o encolerizada con las decisiones que toma el secretario, que son por el bien del partido, de la unidad del partido, pero no necesariamente son convenientes para ese que está encolerizado porque no le dieron o porque no le llegó lo que esperaba luego de haberse fajado en una campaña política. Eso va por ahí. Mire, unas ordenanzas municipales, un borrador de ordenanzas municipales ya se ha aceptado en algunos municipios para darle consecución y continuidad. Y si algo tenemos que decir es que han sido consistentes en eso, de acuerdo a la ley 165 que dice vamos para la estadidad y hay que cabildear para llegar allá. Y esto fue controversial cuando el nombramiento de Janet Parra, porque Janet dijo, yo como secretaria de Justicia no me puedo meter en asuntos de proelitismo. Una cosa es participar de la convención del partido, ir a primaria, participar en las primarias, ir a la ¿cómo se llama? A las festividades que hacen de las conmemoraciones y otra cosa que son adscritas a un partido. Y otra muy distinta, que es por donde van estas ordenanzas a mi juicio y están propiciadas por el presidente de la Federación de Alcaldes, el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández. Y lo que dice es que todo esfuerzo que se lleve a cabo en la capital federal implique educar sobre la condición territorial de Puerto Rico. Son cosas distintas y separadas. Una cosa es tú participar con la bandera del partido en un meeting político o en una convención, que era lo que no me salió ahorita, y otra distinta es que cuando vayas a hablar sobre fondos federales, sobre cualquier programa, el problema es que se utilizarían fondos municipales para esos esfuerzos e incluiría a los asambleístas municipales. Y ya ahí la cosa cambia porque los alcaldes han estado por meses diciendo se me va a acabar los chavos, no voy a poder recoger la basura, no voy a poder bregar con el ornato, ni la seguridad, ni muchas otras cosas que son servicios esenciales. Y se trae el asunto de que si no tienes chavos para los servicios esenciales, ¿cómo entonces si vas a tener dinero para mandar gente a Washington a educar sobre la estadidad y sobre la condición territorial de Puerto Rico? Y eso pone en un aprieto mínimamente de percepción al alcalde que pase esta ordenanza. Ya se ha aprobado en algunos municipios. Veremos a ver por dónde aterriza esto. Cuando regresemos de la pausa, ya está con nosotros aquí Jaime Perello Borrás en Nación Z con el licenciado Eddie López y vive la política. Buenos días, Jaime Perello Borrás. Buenos días a ti, Eddie, a todo el pueblo de Puerto Rico, a Chero, a la gente de Telemundo, a la gente de la Z. Bueno, al pueblo puertorriqueño. No digo uno, te ganaste dos mayonazos. No, me tienes aquí nervioso, chacho. El primero lo diste leyendo el periódico ahí, me tuvieron que bajar del techo. Pero está bien, me despertaste. Presidente, se aprieta el paso en las medidas de administración. La gobernadora ha presentado cerca de 31 medidas, ya tiene 2 leyes firmadas. Pudieran este fin de semana firmarse otras tantas. Ya la agenda que inclusive los legisladores de Cámara y Senado le dieron el espacio para que se presentara, parece estar confirmada, a pesar de que todavía estamos en el asunto de los nombramientos y otros tipos de asuntos en política pública de lo que se prometió en la campaña. Quedan 15 días para esa famosa marca de los 100 días que la hemos hablado antes.
11 días menos de sesión legislativa. ¿Cómo ves el asunto de lo que se prometió en la campaña versus lo que se ha logrado hasta ahora? Hay una percepción de que hay una lentitud o un arrastre de pies por cualquier situación, inclusive lo han llevado a que hay diferencias grandes entre legislativo y gobernación. ¿Es normal de que eso ocurra tan cercano, tan comenzando quizás el origen de una administración? Pues fíjate, Eddie, mi percepción es que yo no veo que haya divisiones entre el legislativo y el ejecutivo. De verdad, yo no lo veo. Los 100 días es algo que en un momento dado se estableció como una métrica. Uh-huh. La realidad es que en 100 días tú no puedes hacer mucho más que no sea demostrar que tienes control de tu gobierno, que ya nombraste a tu equipo de trabajo, que tienes los funcionarios principales ya nombrados y que ya tienes, y ahí yo creo que tiene el problema inicialmente la gobernadora, y que ya tienes una cantidad de medidas presentadas en la Asamblea Legislativa Okay. que sí pueden detallar que lo que tú prometiste o está en tu plan de gobierno se encaminó. Y ahí es que está el problema. La realidad es que el gobierno empezó un poco más lento de lo que la gente esperaba. Los puestos más importantes poco a poco se han ido llenando, pero la acción legislativa, es decir, tú poner tu programa de gobierno en acción legislativa como parte de la política pública, eso no ha ocurrido con la agilidad que tal vez la gente pensaba. Esperaba. Pero fíjate una cosa, se habla del famoso honeymoon, esos 100 días, o quizás los primeros 6 meses, lo podemos llevar un poquito más, de los 100 días, que son 3 meses y un piquito, porque pierdes el honeymoon con la prensa, con los legisladores de tu partido y con las personas en las agencias también, que se hicieron unas promesas y hay una expectativa de que ciertas cosas ocurran. Y si ven lentitud a esos efectos, tus propias tropas pudieran comenzar a desentusiasmarse. Claro, yo no sé Es si... un peligro. Sí, pero yo no sé si lo tercero, Uh-huh. que es la percepción del control. Recuerda que Jennifer viene de una primaria muy fuerte con quien era el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. Y ella era su running mate. Y a su running mate. Y hay una división entre Pierluisista y la gente de Jennifer. Uh-huh. Ahora, ella asume el poder. Y si algo al PNP le gusta es estar en el poder y quieren maximizar ese poder, pero cuando entras dentro de las agencias de gobierno, el poder está ligado a mejor posiciones, a mejor salario, a posiciones de mayor relevancia para mí, mi crecimiento dentro de la agencia, gente que está afuera, que está buscando trabajo. Esa estructura de abajo hacia arriba depende mucho de quién sea el secretario que tú nomines. Mira lo que pasó en el DACO, que ahí me sorprendió. La secretaria del DACO yo creía que era una Shining Star y era una figura muy cercana a la gobernadora. Y la han liquidado en menos nada simplemente porque parece que una persona que tenía que haber nombrado no lo hizo. Y se la limpiaron demasiado de rápido y muy sencillo. Ahí sí yo vi una fisura y una debilidad que yo no estoy acostumbrado en ver en Jennifer González. Pero, como todo en la vida, hay unas negociaciones continuas en esta conformación de gobierno. ¿No te parece que lo manejó bien? Colocándola ese mismo día en otra posición y nombrando a ella otra lo figura. maneja bien para quedar La bien, reacción, por lo para menos. quedar bien con una persona que es importante para ella, para una persona que ha sido aliada a ella. Lo maneja bien internamente para ella quedar bien con su amiga o con la licenciada, que a mi entender era muy capacitada. Pero el proceso de decir que ella retiró el nombramiento, no reconocer el Senado que el nombramiento fue retirado, colgarla de la manera que la colgaron, eso no me parece que lució bien en una coordinación que ayude a la imagen de la gobernadora, que a mi entender es la figura importante para proteger en su desarrollo. La presidenta de la conferencia legislativa y la presidencia del partido. Y es la gobernadora de Puerto Rico. Claro, Tomás Rivera Chat está en su tercer término no consecutivo como presidente del Senado. Ajá. Y es una figura muy fuerte. Problema que habíamos hablado de eso al principio. Problema que no tienen en la Cámara, porque en el caso de Johnny Méndez, que también tiene muchísima experiencia, segundo término como presidente no consecutivo, es una persona mucho más aliada y mucho más de trabajo en equipo con la gobernadora. Es decir, que tú vas a ver
que en la Cámara la cosa corre más Hay gente que ha ido tan lejos como decir que es un sello de goma de Jennifer. No, pero no es un sello de goma. O sea, Johnny Méndez no es un sello de goma, obviamente. Pero algo que pero es una persona aliada. Cuando tú fuiste presidente de la Cámara, tuviste tus divergencias de criterio con el gobernador. Claro. Y se manejaron. Bastante, y con el presidente del Senado también. Y la parte mediática la manejaste bastante, ¿verdad? Con bastante efusividad en tu cuatrenio y tenías anuncios positivos todo el tiempo, lo de las pymes, que fue tu bandera y otras cosas. En esta, pudiéramos decir que Johnny Méndez no es tan mediático tampoco, no acostumbra a hacerlo, pero está inclusive muy callado, no necesariamente digo, quizás contra una contrafigura de Tomás Rivera Chatz, que sí es más mediático, que se expresa todo el tiempo por las redes sociales, pero Johnny está como que más calladito en esta. Es que Johnny es más hombre de Estado en ese aspecto, ¿no? O sea, Johnny no necesita estar, es un estilo diferente, no es confrontativo, sí tiene muy aceitada la Cámara de Representantes, la tiene muy estructurada. Explícame eso. La tiene estructurada, tiene control de su delegación a nivel de la operación de la Cámara. O sea, la Cámara está funcionando como debe funcionar, que es un elemento listo para accionar legislativamente, para atender los asuntos del país. Él no necesita estar todo el tiempo en debates públicos. Primero que no es su forma de ser y no lo necesita. Yo no necesita ese oxígeno de reconocer mediáticamente que es el presidente de la Cámara, porque nadie duda que lo es. Claro, eso no es que Tomás tenga algún tipo de problema. Tomás de igual manera es una persona muy fuerte, pero es más mediática y hay que reconocer que donde ha habido mayores problemas ha sido en las confirmaciones, problemas que no tiene la Cámara. La Cámara no confirma prácticamente a nadie, excepto 2 o 3 personas. Y Tomás nunca va a perder la oportunidad de sentar una línea de que yo soy el poder legislativo y a mí pues tienen siempre que negociar conmigo. Me parece, vuelvo a repetir, que lo que pasó con lo del DACO a mí me sorprendió porque no era la manera de hacerlo cuando el elemento para hacerlo no era ni su capacidad ni que estuviese cometiendo algo incorrecto, sino como estaba manejando el asunto de personal, no era con la celeridad que los políticos entendían cuando ella tiene todo el derecho a ver las capacidades de la gente que está allí, definir quién me sirve o quién no me sirve. Esa facultad, el mensaje que llevó el Senado fue, Juárez, amigo secretario, cuando tiene que ver con tu confirmación, como yo te confirmo, nosotros también tenemos que ver con la gente que está allí y la gente nuestra nos la tienes que ayudar. Es un poco burdo, pero es el mollero político que se vio a flor de piel en ese proceso. Jaime, la nominación de Jorge Santini y su regreso como secretario general del PNP, ¿qué te parece? Pues mira, yo tengo una... ¿Escuchaste lo que decía? Sí, aquí, no, una medida políticamente acertada. Y yo tengo una gran estima con el alcalde y me parece que estaba en una etapa en su vida que yo no lo veía en eso. Los dos, Jorge y Irma, los dos. O sea, tú encontrártelos por ahí, es un party con ellos, tener una conversación, compartir una sobremesa. Es extraordinario. Y un influencer en la cocina, hizo su pique, tú sabes. Pero, obviamente, todo el mundo tiene esa fuerza política en su interior y cuando el gobernador de Puerto Rico te llama... Te va a llamar una vez. Te llama una vez. Hay una máxima, tú y yo que estamos en el gobierno muchos años, hay una máxima que al gobernador, igual que al presidente, cuando es un país que tiene presidente, no se le dice que no. Pues yo me imagino que una llamada como esa de Jennifer González me oró a Irma, ¿qué hago? Pero allá tú. Y asumió este rol, yo creo que no es un mal nombramiento. Esa etapa que hace un secretario general, luego de haber ganado una elección tan contundentemente por un partido que está en el poder, que tiene los cuerpos legislativos y tiene todo lo demás, la cantidad de alcaldías también. Volvemos al tema de lo que pasó con la secretaria del DACO. Eso es un asunto puramente político. Está estipulado. Y una figura tan fuerte como Jorge Santini, ese tipo de asunto donde la cosa política, porque son la gente de tu partido, están en un conflicto en la gestión de gobierno, es una figura suficientemente fuerte para poder sentar a 2 personas en una mesa para llegar a unos consensos para que no se afecte el partido y el gobierno siga corriendo. Y la gente dirá, oye, pero es que no se puede mezclar el secretario del partido con la gente de gobierno. Bueno, o sea, y a él no le pasaría, la realidad es que sí ocurre. Y a él no le pasaría lo que pasó a Carlos Vizcarrondo en Ponce, que no lo dejaron entrar a una reunión en el Partido Popular para reorganizar allí como delegado presidencial a Jorge Santini, no le pasaría. No, eso a Jorge no le va a pasar. Cuando regresemos de la pausa, quiero hablar acerca de
los partidos adicionales que tú pensarías que con tanta controversia en el PNP quizás puedan fortalecerse las minorías, pero parece que Proyecto Dignidad y Victoria Ciudadana no les llegó el memo. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Di López, cámara Jaime Perelló y Borrás. No recesaste oficialmente. Así que no recesaste, no hay trabajo que abrir. Administrativo. Por eso. Jaime, dejamos un tema en el tintero que tiene que ver con que cuando uno ve tantos asuntos controversiales, no decir problemas, en una administración que acaba de comenzar, quizás la oposición se fortalece con eso porque a veces es más fácil tirar una piedra, ¿verdad?, que construir, tirar la piedra a una casa que construirla, ¿verdad? No obstante, parece que en los problemas en el seno de Movimiento Victoria Ciudadana y de Proyecto Dignidad, con desafiliaciones, críticas internas, renuncias, solicitud de pago de cuotas también, han causado que esas colectividades se estén como que desnutriendo o de alguna manera también desfortificando, ¿verdad? Haciéndose menos fuerte en un momento que pudieran utilizar, mira, dijimos esto en campaña, mira lo que está pasando, pero no es lo que vemos. Todos dicen que están reorganizándose, ¿verdad? Como inclusive el Partido Nuevo Progresista. ¿Por dónde pudiéramos entender esto? ¿Serán los días finales de esos dos proyectos incipientes, entiéndase Proyecto Dignidad y Movimiento Victoria Ciudadana? Mira, la realidad es que son partidos que no han madurado. Lo que tú ves es una inmadurez en esos partidos, aunque son nuevos, que tienen gente de mucha experiencia dentro de ellos. Ajá. Pero cuando son partidos que no tienen claramente su filosofía, o sea, porque partidos, o sea, no están claros para qué se crearon, o no tienen claro, en el caso del PNP, tienen claro cuál es su ideología, ¿no? Que es la estadidad y el PIB, la independencia. El Partido Popular es un partido más filosófico. Pero estos partidos se crearon con unos intereses de mucha gente que al final se quedaron intereses de mucha gente. Hasta su madrina política, que fue Carmen Yulín Cruz, salió a criticarlos esta semana y dijo que están fuera de... Bueno, y que perdieron su norte. Y la fundadora de Victoria Ciudadana, quien la crea, es Alexandra Lúgaro, y eso está muy inteligentemente, totalmente fuera del scope, no porque no le interesa la política, sino porque ella creó su proyecto, se lo permitió dárselo a otras personas y lo destruyeron. La realidad es que esos proyectos no maduraron porque la gente entró con muchas causas individuales y nunca encontraron una causa colectiva. Es más, destruir al Partido Popular. Destruir a los partidos tradicionales, ¿no? Finalmente se afectó más el Partido Popular por la cosa de la alianza y el Partido Popular, pues entonces, para detener la alianza se fue con Jennifer, eso ya hemos discutido aquí. Enamoró el PNP a Proyecto Dignidad y se los trajo hacia así con la erradicación de los proyectos de libertad religiosa, de las terminaciones de embarazo y de otra serie de legislación de naturaleza un poco más fundamentalista, pudiera decirse. Bueno, en la política la gente se va a coger más fuerte. Y la realidad es que si el partido de gobierno... Y los espacios se llenan. Y los espacios se llenan. Y el partido de gobierno, y el partido de gobierno lleva una agenda que es parecida a lo que realmente por esa agenda estaban en Proyecto Dignidad, pues claro que los va a traer el PNP, igual que Pablo José va a estar mucho más sexy para atraer a mucha gente de la Alianza y de Victoria Ciudadana. Así que la realidad es que yo lo que vislumbro, es muy temprano, pero yo vislumbro que las próximas elecciones serán unas elecciones totalmente tradicionales. Vamos a volver a los años 80 de Rafael y Romero. Anda. Así va a ser. El vaticinio. Va a ser así. Claro, en este caso no es Romero, Jennifer. En este caso no es Rafael, es su nieto, Pablo José. ¿Por qué? Porque se están fortaleciendo. El Partido Popular Democrático en muy poco tiempo se ha reestructurado y hoy es un partido de oposición de verdad, con una fiscalización organizada y levantando dinero. ¿Cuánto de lo que está pasando en esas colectividades ahora mismo es obra o responsabilidad de Juan Dalmau y Manuel Natal y de Javier Jiménez y la representante y la senadora de Victoria de Proyecto Dignidad? Bueno, por lo que han dicho, por lo que han hecho. Toda responsabilidad. Vamos a hablar que de toda responsabilidad. Háblame de Victoria Ciudadana primero. Ok, Manuel Natal jaló para él. O sea, Manuel Natal, cuando hace esta alianza... ¿Y Juan no? Ah, no, espérate, Juan se aprovechó. Juan se aprovechó de un poco la falta de experiencia y de la glotonería política de Manuel Natal, porque Manuel Natal lo que quería... Va a molestar a un amigo de nosotros en común, por eso que estás diciendo. Manuel Natal lo que quería ser alcalde.
Él dijo, yo tengo que ser alcalde, yo por poco le gano a Miguel Romero. Si yo traigo los piperos de San Juan a votar por mí, yo gano. A él no le importó nada más, no le importó ni la Cámara, ni el Senado, ni la candidata. ¿El futuro del partido? Mucho menos. Ni la SEM, Ana Irma. Ana Irma Lacén, una mujer extraordinaria, pero le importó un bledo si ella ganaba o no ganaba. Él hizo eso para él ser alcalde y en el otro lado, el amigo Dalmau, que sí es un tipo muy estratega político, de un partido sólido como el Partido Dentista Puertorriqueño, digo, ahí no hay ningún problema. Dalmau lo que dijo, si yo necesito a toda esa gente de ustedes, yo la necesito conmigo acá. Eso fue un One Hit Wonder, Jaime, eso no va a volver a ocurrir. No, eso fue debut y despedida. Debut y despedida. El Partido Independiente. Aun cuando pudiera regresar Alexandra Lúgaro. Sí, pero Alexandra Lúgaro no. Si regresara, no lo estoy Pero dando. Alexandra Lúgaro, si regresa, no va a regresarse a una alianza con el PIB. No. Nah, No va a caer ahí. nada va a caer ahí. Y en el caso de Proyecto Dignidad, que había como un culto, y lo reseñé consistentemente en la campaña, que era el culto a lo buen candidato que era Javier Jiménez, y se olvidaron de la libertad religiosa, de dónde salió ese partido con la situación de las iglesias, ¿verdad? Y de esa agenda de cómo se sentía esa gente traicionado hasta a veces por los partidos políticos, por ambos partidos políticos principales, y qué fue lo que propició la fundación de esto, y vemos la renuncia de figuras importantes recientemente, hasta del pastor René Pereira, que dice, me quieren cobrar una cuota. Y pues me voy, porque ¿cómo no me van a dejar participar en la asamblea si no pago mis cuotas? Bueno, yo creo que debe pagar sus cuotas. Sí. O sea, si tú estás en una institución, en un partido, los partidos Porque no se... Pablo José también está cobrándole. Pero es que tienes que hacerlo, eso no se nutre del aire. Para refundar. Para refundar. O sea, yo creo que el pastor, con mucho cariño, usted está en una institución, tiene que pagar cuota, ¿verdad? Y eso es indistinto. Pero mira, hablando de... Ese que paga el diezmo. Bueno, oye, hay que aportar. Voluntario. Bueno, la Iglesia Católica es Hay unos voluntario. más voluntarios que Es voluntario, ¿verdad? Ah. Pero al fin y al cabo, si tú crees una institución, tienes que apoyarla no solamente con boca, tienes que apoyarla económicamente. Pero en el caso de Victoria Ciudadana, de Proyecto de Dignidad, Rodríguez Bebe, yo creo que nunca se ha salido de la razón por la cual ese partido se fundó. Yo creo que la figura más fuerte es una líder indiscutible y se ha ganado el cariño de dentro y fuera de ese partido. Ha sido criticada porque no tiene y la valentía supuestamente de correr para la gobernación. Que ella se queda en el Senado y prefiere quedarse. Pero espérate, La han criticado oye, por eso. pero oye. De allí mismo, líderes de su partido. La política, lo que tú quieras, pero tienes una senadora fuerte, vocal, ganado en 2 ocasiones con una cantidad significativa de votos y es la que mantiene vivo ese partido. O sea, ella mantiene vivo ese partido con su posición en el escaño en el Senado de Puerto Rico. Si para la próxima corre o no para gobernadora, ella lo decidirá. Pero me parece que dentro de un partido que prácticamente quedó aniquilado en estas elecciones, tiene una figura como ella tan fuerte en el Senado, que le den gracias a Dios, es porque eso ocurre. Y en el caso del candidato a gobernador, el exalcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, que es una persona que yo distingo, que es una persona muy inteligente, fue un gran alcalde, pero la realidad es que él se San mueve. Sebastián no es Puerto Rico, Jaime. Ahí viene, para que él se mueve porque él tenía una aspiración mucho más grande que ser alcalde y para él ser candidato a la gobernación que no ganara era un asunto de él, era un asunto de él, es una meta que él tenía. Y me parece que muchas de las alternativas que dio, los problemas que confrontamos, eran irreales también, porque las podías trabajar para un territorio más pequeño a nivel municipal, pero a nivel macro de la isla, como te arropa crisis. Claro. Era muy Y complicado. mucho populismo también. Pero la realidad es que él, sí, era una figura sexy para ser candidato a la gobernación, pero él no representaba Proyecto de Dignidad. O sea, él no... No sabía que era PNP. Él no viene de ahí. Él no viene de ahí. Él después, si era o no ¿Lo veían conservador. como conveniencia? Bueno, no ¿Una sé. alternativa para él? Bueno, yo creo que la decisión de correr una decisión de él por una aspiración que él tenía de un ego político que se puede aceptar. Y hizo el mejor papel que pudo, pero la realidad es que nadie sabía que él era tan conservador hasta que decía correr por ese partido. Claro. Y no estoy diciendo que yo creo que es un buen candidato, yo lo respeto, creo que fue muy buen alcalde, pero la realidad es que no era el candidato para ese partido. Y terminó, sacó menos votos que el candidato a gobernación de la elección anterior, el fundador del partido, ¿cómo se llama? César Vázquez. El doctor César Vázquez. Te voy a pedir que me hagas otro vaticinio. ¿Para dónde va esa gente? Si esos proyectos se disipan y pierden su esencia y se sigue desafiliando, ¿para dónde van a ir? Me dijiste ahorita
que volveríamos a una elección tradicional, ¿cómo se reparten? ¿Para qué lado? Bueno, lo que pasa es que en la medida que el Partido Nuevo Progresista se siga... Pero Juan en el PIB iría para una cuarta candidatura. Sí, pero Juan, ¿Van para el Partido Popular o van para el...? No, pero por lo mismo. PNP? Todo este grupo de la alianza, Ajá. obviamente los que son independentistas se quedarán con Juan Dalmau. Ya Juan Dalmau no va a tener el brillo. ¿Qué por ciento de la alianza era del PIB? Eran independentistas, porque ellos decían que había de todo en esa alianza, particularmente Victoria Ciudadana. No, el PIB no creo que se disipe, quedaron inscritos. Ahí los independentistas que estaban son los que siempre ha habido en Puerto Rico. Ahí entró muchísima otra gente que estaban cansados, querían año nuevo, gente nueva, mucha juventud. Entró ahí. Fue un melting pot de mucha gente. ¿A dónde va esa gente? Pero déjame contestarte. Yo creo que mucha de esa gente la va a poder traer y enamorar Pablo José por varios factores. Ahora, el grupo conservador del otro lado, el que tiene más capacidad para llevárselo, es el Partido Nuevo Progresista, en la medida que sigan legislando con cosas tan conservadoras. Jaime, gracias por estar con nosotros en la mañana de placer, hoy. brother. Esos vaticinios van a ser particulares, así que veremos a ver por dónde rompe esto y qué va a pasar en la agenda legislativa también por el país. Y esto sigue cogiendo velocidad, como parece haber tomado esta semana. Me parece importante y urgente. Ya arrancó. Yo siento que ya el gobierno de Jennifer González arrancó. Así que vamos a sumar los próximos 100 días. Agradecido. Cuando regresemos de la pausa, debe estar con nosotros por ahí el comisionado electoral del Partido Popular Democrático, el licenciado Ernesto González, para hablar de la refundación y de qué son las ideas de Pablo José. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Y ya está aquí conmigo el buen amigo licenciado Ernesto González, comisionado electoral del Partido Popular Democrático. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Es bueno tenerte ahora en esta otra faceta porque habías estado con nosotros para los tiempos de la campaña, cuando celebramos los debates, ¿verdad? Con todos los candidatos, y estuviste trabajando mano a mano con nosotros en eso. Siempre se te agradece. Ernesto, llegas a la Comisión Estatal de Elecciones en un momento cuando todavía está la controversia de la presidenta interina Jessica Padilla. Se trae el asunto de estas dos nuevos jueces, que no son tan nuevos, son un poquito reciclados porque ya se habían traído anteriormente estas nominaciones. ¿Qué está pasando allí ahora en la Comisión Estatal de Elecciones en este tiempo que pudiera parecer tiempo muerto? Es el tiempo, como tú bien planteas, en ocasiones, ¿verdad? O para el país que no está en el evento electoral, dice qué está sucediendo allí, pues es el periodo uno de cerrar el ciclo electoral. Estamos en ese proceso de depuración de listas para determinar, ¿verdad?, qué electores votaron y qué no votaron conforme a los registros de los colegios. Se está trabajando allí. Se está trabajando allí en todas las juntas de inscripción permanente. En este momento, las regiones que quedan, desafortunadamente menos de las que quisiéramos, se da el servicio de PR-Gov, de solicitudes, ¿verdad?, del gobierno, y esa se está atendiendo al público para esos fines. ¿Qué es eso? Las certificaciones del gobierno, el sistema centralizado de certificaciones, que, ¿verdad?, cada vez que en ocasiones tenemos que hacer una gestión del gobierno, es parte de los centros es uno de los servicios que da es uno de los servicios que da la comisión, que tiene, ¿verdad?, mucha utilidad para los ciudadanos, y particularmente como las oficinas están localizadas, ¿verdad?, en lugares accesibles, ¿verdad?, la mayoría de ellos, pues uno de los servicios de Asume, permanentes. Hacienda, CRIM, correcto. todo eso le puede Inclusive tenemos el de registro demográfico. Ese ahora mismo está para volver a operar, ¿verdad? Ya. Porque ese es un poco, ¿verdad?, la garantía y demás. Obviamente, pues por el control que se necesita, pues es un poco más especializado, por así decirlo, pero se va a retomar. Eso lo atienden empleados de la Comisión Estatal. Empleados de la Comisión de Estatal de Elecciones. No son que nosotros damos el local y llegan otros empleados. Ya. Los mismos oficiales de inscripción, además de los servicios electorales, ¿verdad?, dan estos servicios al público. Como en este momento el registro electoral está cerrado por ese proceso que le llamamos depurar listas, que no es otra cosa, ¿verdad?, para que los que nos ven y nos escuchan, que determinar quién votó en la elección anterior y quién no, ¿verdad? Conforme a nuestro Estado de Derecho, si usted en 2 elecciones no vota, pasa algo que le llamamos inactivo. Así que para nosotros es importante saber quién acudió a votar y quién no acudió a votar. No pelee con nosotros, eso es una disposición federal por un caso que hubo federal. Antes se hacía por una elección, ahora son 2, y eso tuvo un problema también con la cosa de la depuración de las listas de los muertos, que decían que votaban, pero era porque la cosa de no sabía. No me quiero desviar del tema, pero sí es bueno siempre decirle que en ocasiones crean que la gente votaba y no, ¿verdad?, y la persona ya había fallecido. No necesariamente será el caso, como se demostró. Es que si, por ejemplo, ahora tenemos un registro electrónico de votación, claro, pero hasta la elección anterior el registro era totalmente manual. Digamos que en la unidad en el colegio donde yo voto, esa lista se haya extraviado. O sea, que no regresó en el maletín
¿verdad?, al Centro de Operaciones Electorales, que depurar es ir abriendo cada uno de esos maletines, verificando los materiales, decomisando los que no se van a utilizar y demás, pero reteniendo el material electoral que necesitamos. Digamos que nos regresó el listado donde tú o yo pude haber votado, o cualquiera de los que nos ven nos escuchan. Para nosotros no perjudicarlos, para nosotros no poder exponerlos a sacarlos del registro, se pone como que todos los del listado votaron, ¿verdad? Para proteger su derecho a que puedan ir a una elección Desde posterior. que bajo esa determinación, que fue una demanda contra la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones en su momento, Laisa García, se hubo que reactivar gente que no necesariamente estaba viva, y eso causó una situación que está siendo la segunda elección desde que hubo esa determinación judicial. Debería entonces limpiarse y quedar en el flush, como llaman, ¿verdad? Ya depurada. Pero hubo una situación a finales o ya entrada la campaña primarista, donde esas listas no se podían trabajar con toda la tecnología del mundo. Inclusive intervino el director de PRITS, de la Oficina de Informática del Gobierno de Puerto Rico, porque los nombres, los segundos nombres, los apellidos de mucha gente no se podían depurar para saber quién estaba activo y quién no. Eso se ha resuelto, esa situación continúa, porque daba como que una impresión de que eso no estaba, de que podía haber fraude por ahí, Ernesto. Yo pudiera dar esa impresión, no creo que es el caso, fue un cúmulo desafortunado de eventos que hicieron que la comisión no pudiera mantener sus listas actualizadas. Una de ellas es también el retraso que venía del registro demográfico. O sea, nosotros nos nutrimos en gran medida lo que llamamos exclusión por muerte, o sea, sacar del registro electoral a alguien porque falleció. Hay que decir que muchos ciudadanos, a veces hasta responsablemente, ¿verdad?, los hijos, los familiares, herederos, van a una junta de inscripción, en ocasiones van a la oficina de la propia comisión a informarlo. Pero eso no es lo rutinario. Lo rutinario es que el registro demográfico nos envía a nosotros esa información, y nosotros tenemos en la oficina central, le llamamos exclusiones, que trabajan esos casos, los analizan y los remiten a cada una de las juntas locales que tenemos en los 114 precintos del país para verificar. Como tú planteas, incluso hoy día en estos tiempos de tanta tecnología, hay esa validación. Yo, por ejemplo, mi abuelo y mi papá se llaman Ernesto, ¿verdad?, con apellidos distintos, pero puede darse el caso, ¿verdad? Y hay un doble control para asegurarnos, tanto que no saquemos del registro a alguien que efectivamente esté vivo, como que no mantengamos a alguien que muere. Diferentes también dentro de la tecnología. Entonces, por ejemplo, usted se llama José Carlos Flores Gómez. ¿Cuántos José Carlos Flores Gómez pueden haber? Y entonces, encima de eso, en algunos formatos se utilizó José C o José K. Y entonces, eso había que llevarlo, yo creo que hasta el Seguro Social, porque inclusive las fechas de nacimiento, había gente con el mismo nombre y la misma fecha de nacimiento. Pudiera darse el caso. Y ahora todo esto a tu primera pregunta, que era ¿qué hacemos en la comisión ahora mismo? Esta es una de esas tareas, ¿verdad?, de esos proyectos que se hacen constantemente, pero que cuando el ciclo electoral cierra, pues volvemos a hacer con más ahínco, ¿verdad?, y de manera exclusiva. Pudo haber asuntos de cuando se inscribió, si fue un elector que tal vez se inscribió antes que nosotros tuviéramos el registro digital, ¿verdad? Que es una serie, en el archivo histórico están las tarjetas allí de todos los electores, y cuando se enviaban, hace ya muchas décadas de eso, las cajas con las tarjetas para que se enviaban a las unidades electorales para que la gente votara, que eso es un proceso también de digitalización que la comisión está haciendo para mantener un récord digital de su archivo histórico. En ese momento pudo haberse equivocado, ¿verdad? Mes y, en ocasiones pasa, mes y día, o con un segundo nombre. Así que la comisión está poniéndose al día en todos esos proyectos que algunos llevan muchos años, pero que mayormente por limitación de recursos, y particularmente después de la Junta de Control Fiscal y de que el gobierno de Puerto Rico ha contado con menos recursos, pues la comisión pues ha tenido en los últimos años un presupuesto menor al previo, y pues vuelve ahora a retomar, divide sus esfuerzos. Cuando hay un año electoral, pues tal vez tiene menos empleados o pone en pausa alguna iniciativa y trabaja lo que es el ciclo electoral. Ahora continuamos haciendo esa faceta administrativa y empezamos, después de la depuración, ¿verdad?, las campañas, ¿verdad?, para todo tipo de transacciones electorales, aunque ahora en el mes de abril pues iniciamos particularmente, y en el pleno pasado se determinó visitar las escuelas para registrar a los nuevos electores. Así que un poco, ¿verdad?, con muchas más cosas, ¿verdad?, técnicas administrativas de poner en condiciones el proceso electoral, porque no debemos de olvidar, mucha gente o algunas personas creen que nada más es para la elección general, y no. Además de que los partidos por ley pueden tener una primaria, sabemos que en cada cuatrenio hay lo que llamamos elecciones especiales, que es en ocasiones, ¿verdad?, fallece un funcionario público, renuncia por alguna de las razones, la comisión y los partidos
tenemos que estar, ¿verdad?, con una estructura lista, con un registro electoral y con un equipo para poder correr esos procedimientos. Me trajiste un asunto de nostalgia con eso de las tarjetitas, porque mi abuela, que pasé mucho tiempo con ella, las entregaba en todo el área de condado y donde vivía, y Santurce, y las llevaba casa a casa en un momento dado para el Partido Popular Democrático, y me evocaste ese recuerdo cuando yo la acompañaba. Mira, Ernesto, el asunto del juez Rivera Rueda y la juez, siempre se me escapa los apellidos de Cindy, pero me perdona, se habían traído, se le había levantado a uno de ellos una situación de que había votado donde no le tocaba y que eso le descalificaba administrativamente. Se ha traído el asunto de que no va a haber conformidad entre los comisionados electorales para estas figuras en primera instancia y que entonces ya pasaría a la Asamblea Legislativa a pasar juicio sobre ello. ¿Qué nos puede decir acerca de ese proceso, por lo menos a nivel de los comisionados? Esa es la impresión, ¿verdad? Lo que tú planteas es la impresión, particularmente porque el Partido Independentista pues ha expresado unas reservas con los nombramientos. En el caso nuestro, desde que, ¿verdad?, se nos fue notificado los nominados, yo solicité ¿verdad?, expresé que iba a tener un espacio para entrevistarlos y para hacer un proceso de evaluación antes de informar la determinación. Por el calendario como estamos trabajando, creo que eso debe pasar la semana próxima. Los comisionados hemos mantenido conversaciones y en los pasados días nos hemos reunido al respecto. Sí. Y la semana próxima, pues el comisionado Vega Borges nos ha pedido, ¿verdad?, que nos reunamos para atender en exclusiva el tema de los nominados. ¿Pudiera alcanzarse esa unanimidad? ¿No la veo viable? Yo no lo descarto, pero no lo veo, en este momento no lo veo, ¿verdad?, muy probable. Particularmente los comisionados de mayoría han propuesto solamente 2 nombres, uno para cada uno de los puestos. Claro. Y en la última conversación pues han indicado que no va a haber espacio para negociar o para cambiar esos nombres. Así que pues al ratificarse con los mismos nombres, ¿verdad?, del procedimiento ¿verdad?, que en ocasiones anteriores ha habido para la presidencia, como planteábamos, que pues algunos de ellos, los 2 han sido nominados previamente y algunos han sido el objeto, ¿verdad?, de algunos señalamientos, pues, ¿verdad?, pudiera ser el caso que se alcanzara, que no se pudiera alcanzar el acuerdo. Cuarto día de la primicia que dimos aquí sin que más nadie lo haya reportado. Hay una sentencia del juez Anthony Cuevas Ramos a los efectos de que Proyecto Dignidad no va a jugar en este proceso, que no tiene capacidad para hacerlo por haber el resultado y las disposiciones del Código Electoral que están impugnando. Mientras tanto, el Código se presume válido y Proyecto Dignidad no va a tener vela en este entierro. ¿Me equivoco? Ese es el Estado de Derecho vigente. Esa era una de las aspectos que tal vez teníamos sobre la mesa, aunque Proyecto Dignidad lleva un recurso en el Tribunal Supremo que ya está sometido. El tribunal le había dado, el último término que le dio fue al partido Proyecto Dignidad para expresarse sobre la inconstitucionalidad de unos artículos del Código. También, sí, el Tribunal Supremo nos solicitó a todos los comisionados electorales que nos expresáramos sobre los méritos o no, ¿verdad?, y nuestro alegato sobre el planteamiento de Proyecto Dignidad. Nosotros concurrimos en el señalamiento por algunos de los fundamentos que hace el partido Proyecto Dignidad. Entendemos que el Código Electoral crea una carga, una clasificación contra los partidos minoritarios que no debería ser avalada por el tribunal, particularmente porque a los partidos que mantiene franquicia los deja fuera del rol de la toma de decisiones en la Comisión Estatal de Elecciones, y entendemos que una sociedad plural, democrática y un órgano electoral que debe ser transparente y participativo, si un partido logra pasar un porcentaje, el umbral de votos en una elección, debe participar en la toma de decisiones del ente electoral. Esto, si entiendo bien el planteamiento de ellos, y el licenciado Frontera ha estado aquí con nosotros también, es que a ellos se les termina su participación, por decirlo de cierta manera, ante la Comisión Estatal de Elecciones en enero, y ellos entienden que tenían que ser al 30 de junio, me parece, con el cierre de año fiscal. Ellos tienen un argumento y una alternativa, ¿verdad? Más que nada, o pudiera ser, ellos le plantean, ¿verdad? El comisionado conoce mejor su caso y debe exponerlo, ¿verdad?, mejor que yo, y no quiero decir ¿Pero qué dice el código? Vamos a partir de ahí. Que se contradice. Él plantea, obviamente, su argumento es que debe permanecer como partido propietario de la comisión. Ya. Por tanto, igual Como que los oficina otros 3 empleado. partidos. Recursos en la comisión y ser parte del pleno o de la comisión per se. Hace un argumento en la alternativa diciendo, si ustedes entienden que eso no es así, el código indicaba que yo debía estar hasta el 30 de junio del año posterior de la elección
aunque ese partido no siga siendo propietario. Y a mí se me removió 6 meses antes. Así que él tiene, ¿verdad? ¿Verdad? Usual en derecho, tribunal, este es mi argumento, pero en la alternativa, si no lo compran, al menos yo debí llegar hasta el verano porque el código habla del 30 de junio. Yo creo que él está correcto en las dos cosas. Parece contradictorio o no, es ese mismo. Si el tribunal entendiese que no debe ser propietario, el código plantea y establece que debería seguir hasta el 30 de junio. En nuestro alegato nosotros sostenemos que el tribunal debe mantenerlo como partido propietario porque el código, al permitirle mantener la franquicia electoral como ellos cumplieron, la clasificación que lo hicieron los legisladores deben de ser basados que sacaron, ¿no? Correcto. Entrando en algo más legal y técnico, pero que el escrutinio debe ser estricto, el que debe someter el Tribunal Supremo, o sea, que están afectando derechos electorales y de participación electoral, y por tanto el tribunal debe de verlo de una mirada, ¿verdad?, inválida, y sea el Estado el que tenga el peso de la prueba, o sea, la carga de demostrar por qué creó ese andamiaje que claramente discrimina para que algunos partidos sí puedan estar en la toma de decisiones completo. Y otros, como sería Proyecto Dignidad, nada más tienen comisionados adicionales en una fecha que cuando se activa, ¿verdad?, la disposición del código, que cuando iniciamos el ciclo electoral. Ya que me das la posición de lo que ha sido, ¿verdad?, ante ese proceso del Partido Popular Democrático, te pregunto si la presidenta Jessica Padilla brincó la pistola de salida al desahuciarlo luego de la elección. A mi juicio sí, a mi juicio la determinación no es en el mismo caso de los partidos que quedan sin franquicia. Ya. Ellos retuvieron la franquicia electoral y ellos debieron mantenerse en la comisión al menos hasta el verano, como eso argumentó en la alternativa. ¿Eso le ahorra a la comisión cuánto? El haberlo sacado de allí los empleados y todo eso. Curiosamente el miércoles estábamos hablando de esos asuntos presupuestarios, no tengo la cantidad, pero estamos hablando de que los dos partidos que perdieron la franquicia pierden todos sus funcionarios en la comisión administrativamente y lo que tienen en representación en las oficinas de la comisión. Así que sí, desde el punto de vista presupuestario, ¿verdad? Hay una reducción particularmente de salarios, no de oficinas y de espacios, porque ¿verdad?, lo compartíamos y se mantienen los espacios y las oficinas. Sí sería, ¿verdad?, un ahorro para la comisión en asuntos de personal o de recursos humanos. Interesante. Mira, para propósitos ya del Partido Popular Democrático y su refundación, hay mucho cuestionamiento, ¿cómo tú refundas lo que ya está fundado? ¿Van a volar gente de ahí? ¿Van a eliminar estructuras como se ha planteado en un momento dado? Sé que estás trabajando de la mano, aún con tus responsabilidades electorales, con el secretario de la colectividad y con la reciente subsecretaria también, para propósitos de esta reorganización y todo lo demás que esto encumbra. ¿Con qué se come ese combo? ¿Viene con papitas y refresco? Se puede cambiar las papitas por manzanita y el refresco por agua. ¿Cómo está funcionando eso a nivel de estructura y estrategia de cara a una elección que todavía queda un ratito, pero que se ha estado trabajando con las estructuras? Con amplia participación. El Partido Popular es un partido de centro, moderado, para nada extremista. ¿Qué es eso de centro? ¿Con eso yo pago en el supermercado la compra? Eso mismo, muy buen ejemplo. Es un partido que le preocupa más hoy día los costos de inflación, por ejemplo, que los municipios que están quebrados estén gastando de su presupuesto para mandar en vuelos con el dinero que nosotros pagamos a excursiones a Washington para tratar de que nos dé la estadidad antes que Groenlandia. Así que ese es un muy buen ejemplo de lo que representa un partido de centro pragmático, práctico, que se enfoca en la realidad del pueblo de Puerto Rico, y esos son unos de los elementos que nuestro presidente ha indicado que son centrales en la refundación. Como saben, el alcalde de Aguada está dirigiendo ese proceso, ¿verdad?, desde el punto de vista reglamentario interno para el partido. Y yo creo que cuando concluya el proceso que está realizando y auscultando y tocando, ¿verdad?, como diríamos, tocando con la base, vamos a presentar una estructura funcional para ganar la próxima elección, que es lo que dirige el Partido Popular. Ser prácticos, darle contenido, sustancia a la filosofía del Partido Popular. Es el mismo partido, la misma insignia, el mismo lema, el mismo color, pero completado o revestido, ¿verdad?, de los intereses que los puertorriqueños tienen para atender sus necesidades. El PIB tuvo otras variaciones en su fundación, pero el Partido Popular como institución es el más longevo de los partidos. Se ha identificado un cúmulo muy grande de votantes del Partido Popular, ya de la tercera edad, en edades mayores. Hace 9 años que el Partido Popular no está en el poder, y muchas de esas estructuras se pierden o la gente se va del país, se convierte en otra cosa.
¿Cómo se está yendo a quizás masificar ese mensaje en las estructuras de los líderes de barrio que había en un momento dado? ¿Todo eso se perdió con esos 9 años de gap de administración del Partido No Progresista o hay manera de retomarlo? No creo que se haya perdido en su totalidad. Yo creo que el Partido Popular tiene una estructura que tiene penetración territorial en toda la isla. isla. Más jóvenes, no sé. Y debemos de contar con esa base y con esa estructura del Partido Popular. Indiscutiblemente tenemos que analizar implementar nuevas estrategias porque para algunas candidaturas tal vez no nos ha dado éxito. Tú planteas ¿verdad? Estos años que no hemos tenido una victoria electoral en todas las candidaturas, pero por ejemplo en la última elección, y no lo quiero decir porque yo fuera el director de campaña, pero el candidato con más votos que obtuvo fue Pablo José Hernández Rivera. Así que el Partido Popular no está para nada, ¿verdad? Ni muerto ni desaparecido. El Partido Popular está presente, está en el juego, en el tablero político y debe conectar y reconectar con esa base que tal vez ha estado más fuerte en unos municipios, que eso demuestra por qué hemos ganado mayor número de alcaldías y que tal vez necesitamos reorganizar en otros lugares. Lo que pasa es que yo identifico esa complejidad adicional, por decirlo de cierta forma, porque hace menos 10 años, de 100 años, debo decir, aquí había una pobreza y mucha gente de las generaciones nuevas no vivió eso, gracias a Dios. Pero hay una gente viva que sí la vivió y que pudo mejorarse y que pudo haber movilidad social en un momento dado. Y me parece que ese discurso que es importante para cualquier país, de esa brecha, cómo progresamos, es adscribible al Estado Libre Asociado en un momento dado. Hay gente que lo quiere matar y yo he hecho esta analogía, Ernesto, no sé si estás de acuerdo. Tú no puedes patear el hamburger por quererte comer el tomahawk. Por mucho que tú creas en la estadidad y lo veas como el steak que te quieres comer, el hamburger que tienes ahora, que es el que te ha traído y el que mueve tu casa y tu familia, no puedes despreciarlo tampoco. Y hay algo de eso y esa desconexión entre la mirada a futuro y lo que fuimos hace menos de 100 años como país, con las 936 y con muchos otros programas sociales que en un momento dado fuimos a buscarlo y nos sirvió. Y muchos pudimos estudiar, muchos pudimos mejorar nuestra vida a través de nuestros padres y nuestros abuelos. Planteas varios temas, yo creo que hay dos sumamente importantes ahí. El primero, y yo soy nieto del proyecto social del Partido Popular, y tal vez uno de esos elementos de la refundación es cómo transmitirle a unas generaciones que no vivieron esa realidad del país, el efecto práctico en la vida de los ciudadanos que mejoró. Como vamos, la podemos volver a vivir, by the way. Pero... Y que hoy debemos retomar y debemos tener elementos de pragmatismo para resolver esos mismos problemas. Son de distinta índole y tal vez no son de profunda ¿verdad? Analfabetismo, de pobreza extrema como lo pudo haber sido en el 40, en el 50, pero que llevados a la realidad de hoy día, pues puede ser el acceso a un suministro eléctrico constante, ¿verdad? Para personas que tienen una situación de salud o los altos costos se avecinan, más aumentos a la factura eléctrica, por ejemplo, pues cómo hoy en el siglo XXI podemos enfrentar eso en una sociedad democrática y en un país que aspira a ser, ¿verdad? Un país con desarrollo económico, pero también con justicia social. Así que el primero de los temas que plantea es el proyecto histórico del Partido Popular. Como bien decía, yo soy nieto, ¿verdad? del proyecto. Mis abuelos fueron beneficiados, fueron parte de esa generación que trató de transformar, que buscó transformar el país, debo decir. Sin dádivas, porque se tuvieron que jorobar para llegar a con necesidad, con pagar con sus contribuciones, pero también para que aspirar que sus hijos o sus nietos pudieran ir a la universidad, particularmente al gran proyecto social que es la Universidad de Puerto Rico, que es el proyecto cultural social más importante que el país ha emprendido y que realmente nos dio movilidad social al país y que nos dio los recursos humanos, profesionales para salir de la situación en la que estábamos. Y el segundo que plantea es el mismo también, un poco en gran medida. Y es que para demonizar el arraigo del Estado Libre Asociado en el país, para demonizarlo y para destruirlo, se ha querido implosionarlo por sus enemigos. Entonces, y eso nos empobrece. Han querido detener el desarrollo económico del país, torpedeando incentivos contributivos, complicando la situación del país para decir que es culpa del Estado Libre Asociado. Y yo creo que el Estado Libre Asociado es más incluso con un estatus político. El Estado Libre Asociado es un método de vida democrática donde la mayoría de los puertorriqueños de distintos partidos, incluso de un mismo partido con diferentes visiones sociales del país, pudieron alcanzar un acuerdo para recoger un mínimo de derechos fundamentales y para ponerse de acuerdo en cómo operar el país. Y tal vez porque como el ELA, ¿verdad? Está asociado a nosotros los autonomistas, pues se le ha tratado de demonizar.
pero tiene elementos que van más allá de cualquier mero estatus político y que le dan cobertura social y derechos a los puertorriqueños. Licenciado, con mucho menos recursos, con mucha menos educación, resolvimos problemas muy complejos hace menos de 100 años. Y Electricidad, infraestructura y otras muchas cosas, habiendo sufrido también desastres naturales. No es muy distinto. Y sin tecnología, También. ¿verdad? Un poco, hoy día la tecnología nos acorta muchos pasos. Nos agrava otras circunstancias. Y ahora, y también con asuntos de ciberseguridad y demás, podemos enfrentar problemas. Pero, por ejemplo, al tener hoy día la tecnología, indiscutiblemente muchos de los grandes retos que afronta el país se ponen en una posición de mayor ventaja para alcanzarlo. Pero en ese debate es el que el Partido Popular debe estar, no en el debate estéril del estatus o de los asuntos pequeños, sino en el de resolverle los problemas a los puertorriqueños, en el de que la agenda del país sea la recuperación económica y el bienestar social del país. Licenciado, agradecido por este diálogo. Lo vuelvo a invitar para seguir hablando de estos asuntos. El pollo que tenía en el grill ayer en el apartamento de Pablo José se vea bueno en las redes sociales. Tiene que compartirlo, traernos algo para acá para comer. Agradecido que estuviera con nosotros. Amigos, cuando regresemos ya está con nosotros el ex portavoz de la mayoría de la Cámara de Representantes por el Partido Nuevo Progresista, Gabriel Rodríguez Aguiló, a ver qué trajo ahí en esa mochila para nosotros. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Representante Gabriel Rodríguez Aguiló, se ve que hace tiempo que no viene, porque esto me lo trajo el alcalde Miguel Romero, me lo regaló en nuestro primer aniversario de la alianza con Telemundo y Z93, así que ahora hay mallete y necesito que me le expliques algo al marciano ya mismo. Yo te voy a decir que ya yo no uso el mallete, en las vistas públicas a mí me lo llevan, yo lo suelto para allá, el mallete. Digo, cuando hacías de presidente incidental, pero cuando estabas de portavoz Tampoco se usa, eso no se usa ya, Eddie, eso es decorativo, es decorativo. Pregúntemonos para que tú veas. Mire, representante, trasciende a través de una noticia en prensa escrita hoy que Denis Márquez y la representante Adriana Gutiérrez le dicen al presidente Johnny Méndez, la secretaria, usted tiene que darle un término para que presente los documentos de su confirmación. Johnny Méndez está obligado a darle un término como hizo Tomás Rivera Chats anteriormente en la última semana, ¿o no? Explíquele al marciano cómo No, te explico a ti, al marciano y al pueblo de Puerto Rico y gracias por la invitación. Siempre. Así que estoy en mi casa. Regreso a mi casa aquí. Sí, desde Ciales, Puerto Rico, salí a las 5:40 de la mañana, gracias, para poder llegar bien. La realidad es que Denis siempre estuvo solo en la Cámara de Representantes como delegación. Ahora tiene 2 compañeras y piensa que es mayoría. Así que piensa que es mayoría porque son 3 legisladores del Partido Independentista por adición, gracias a la campaña del PNP de Jennifer González Colón, que pidió un voto íntegro para tener mayoría en Cámara y Senado. Así que ¿hay obligación en el reglamento, en ley, no de lo que hay, se presente de alguna manera? No lo hay. La secretaria fue nominada antes de comenzar la Asamblea Legislativa, así que fue un nombramiento de receso, puede ejercer el cargo. Si Denis, Adriana y la compañera Lebrón, que son los 3 del Partido Independentista, entienden que no está cumpliendo con la ley, ¿dónde deben ir, Eddie? Al tribunal, que vayan al tribunal y presenten su caso y que el tribunal decida. ¿Basado en qué? Si está, bueno, ese es su caso, no es el mío. Así que ni es del PNP, así que ellos tienen que plantear el caso en el tribunal y que el tribunal decida si ella está cumpliendo o no con la posición, porque ellos tienen un cuestionamiento de que en el orden de sucesión, si la gobernadora está fuera de Puerto Rico o si le pasa algo, Dios la bendiga y que no. Ella es la que estaría cumpliendo como gobernadora, la primera en la línea de sucesión. Que ya vivimos esa crisis. Tendría que ejercer como gobernadora, pues obviamente si se llega a un escenario como ese tan dramático, pues se confirme ya. Pero la realidad es que Denis no manda, ni Adriana tampoco. Nosotros estamos enfocados en la Cámara en hacer el trabajo legislativo. La licenciada Ferrayoli le falta un documento, me parece que es el documento que tiene que ver con el estado financiero, que tiene que ser radicado para que entonces, sí, el presidente de la Cámara ya se comprometió y lo dijo públicamente en realizar una vista pública, no va a ser por descargue, no va a ser una vista ejecutiva, va a ser una vista pública, se van a discutir todos los legisladores que pertenecen a la Comisión de Gobierno en la Cámara, que es una de las más grandes después de primero Hacienda y después el Gobierno. Participarán de la vista a las preguntas correspondientes. Pero ustedes tienen taller ahora porque tienen la procuradora de la mujer nominada, tienen los presidentes y presidente alterno de la Comisión Estatal de Elecciones y entonces la Secretaría de Estado. Usualmente los nombramientos se ven en el Senado solamente, pero hay unas excepcionales, unas posiciones excepcionales y hay 3 de esas ya. Claro.
ante la consideración del cuerpo. En turno por tiempo debe ser primero la Secretaría de Estado. Ok. Tan pronto tú sometes los documentos, se va a calendarizar su vista. En cuanto a la Comisión Estatal de Elecciones, son 30 días que hay que esperar a la decisión de los comisionados, que ya sabemos que no se van a poner de acuerdo. Así que previsible. Va a aterrizar en la Asamblea Legislativa. Nosotros lo vamos a atender. Los conozco a los dos jueces, son extraordinarios. Particularmente conozco a la... nombramiento reciclado, porque ya se había tratado anteriormente. Bueno, lo que pasa es que y fue un error de Tatito, y yo traté de apercibirlo en ese momento, pero Tatito accionó con las controversias que habían con las diferencias entre el Senado y Cámara con el tema electoral y el propio presidente del Partido Popular en ese momento, y no le dieron oportunidad a la licenciada. Sencillamente la descargaron y la colgaron, ¿verdad? El nombramiento. Así que no dieron tiempo ni a retirar el nombramiento. Representante, en 85 días de administración, 74 de sesión legislativa, ¿cuánto ha cambiado el gobierno de la administración Pierluisi a la administración de Jennifer González? Estamos en ese mismo un proceso de cambio. Yo te puedo decir que a nivel legislativo, la gobernadora ya sometió 31 medidas del Ejecutivo, 2 de ellas ya fueron aprobadas. Te adelanto que las 4 que llegaron a la Cámara de Representantes, a la Comisión de Salud que yo presido, ya para el próximo lunes tenemos una vista ejecutiva para aprobar esas 4 medidas que son programáticas del Partido Nuevo Progresista. Ustedes todos se avalaron a eso. Nosotros avalamos el plan de gobierno, y lo más importante, Eddie, el pueblo de Puerto Rico avaló el plan de gobierno de Jennifer González Colón y del PNP, y nosotros lo vamos a ejecutar. Por eso esas 4 medidas las vamos a aprobar, o sea, se van a radicar el lunes para que se pongan en calendario en la próxima semana. Espero que el próximo jueves, que tenemos sesión, ya estén en el calendario para poderlas aprobar. Es el plan de gobierno que aprobó el pueblo de Puerto Rico, y nosotros lo vamos a ejecutar. Así que está corriendo a nivel legislativo. Los nombramientos, obviamente, aquí hubo mucha distracción con el tema del secretario de Salud. Ya cerramos ese capítulo. Ya habló el presidente del Senado. Tan pronto someta todos los documentos que se le requirieron, que yo, el secretario y sus asesores lo estuviese llevando ayer a las 6 de la mañana, estuviese allí en las 6 de la mañana del Capitolio llevándolo. ¿Cuándo lo pudieran bajar? ¿Tan pronto como el lunes? El lunes, el presidente dijo el lunes, así que ya se subsanó todas las diferencias, el secretario pudo contestar. Aquí hay muchas verdades a medias, hay mucho personalismo por parte de los ataques que se le hicieron. Así que tan pronto se solucionó eso ayer, que es una vista bien extensa, casi 12 horas de vista en el Senado, pues eso se va a pasar esa página y continuaremos. Lo próximo en línea, el nombramiento de la Secretaría de Justicia, que quizás, ¿verdad?, traigan algunos otros planteamientos por algunos entes externos al proceso legislativo. Los senadores lo van a evaluar y tomarán su determinación final, y luego, fuera de esas distracciones, está corriendo. O sea, si bien, ahora mismo tú tienes un anuncio. Si bien son importantes y son del gabinete constitucional, los nombramientos pueden esperar hasta el 30 de junio, en teoría. Claro, pueden. Dice el papel. Y con el precedente anterior del cuatrienio pasado, que lo pueden retirar antes que cierre la sesión y volverlos a nominar. Hay legislación, hay jurisprudencia en cuanto a eso. Pero nadie la trajo nadie la cuestionó, ¿verdad? En los foros pertinentes. Presidente, la pregunta que le hice... Pero me preguntas del gobierno, pues mira, te voy a dar un ejemplo. Había que limpiar la casa y no había ejecución. ¿Cuánto de eso ha cambiado en estos 85 días? Te voy a dar un ejemplo importante, que para mí es bien importante. En la zona oeste de Puerto Rico se hizo un anuncio de una planta, una empresa que va a generar paneles solares en Puerto Rico. La proyección eran cerca de 200 empleados. Por todo el esfuerzo que se hizo y los acuerdos llegados con el gobierno del PNP y de Jennifer González Colón, ahora van a ser cerca de 600 empleos. Son bien pagos, y en la zona oeste de Puerto Rico. Así que ejemplos como ese se están replicando en todo Puerto Rico, y vas a ver que lo que el PNP está haciendo va a dar resultados. Lo que pasa, Eddie, que a todos los gobiernos le piden qué ha pasado en 100 días. A Jennifer le han pedido qué ha pasado en 5 días. El presidente, agradecido que estuviera con nosotros en la mañana de hoy. Hablamos con más tiempo pronto, Dios mediante. Claro, siempre. Bueno, esto es Nación Z con el licenciado Eddie López a través de todos los viernes. El licenciado Irán Torres Montalvo, quien a su vez es el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza. Buenos días, bienvenido. Buenos días a ti, Eddie. Buenos días a los amigos televidentes y a los amigos radioescuchas aquí de Nación Z. Habemos secretario general nuevo. Eso es así, ya tenemos al licenciado Jorge Santini Padilla, exalcalde de San Juan, amigo de este servidor, el nuevo secretario general del PNP. Yo le deseo, ¿verdad?, mayor de los éxitos en esta nueva encomienda. Yo creo que la gobernadora hizo una selección acertada de una persona conocida por la base del partido, con experiencia en el servicio público, sumamente respetada, que le va a tocar
la difícil labor, porque no es nada fácil de reorganizar el partido, ¿verdad?, de cara a lo que sería el próximo ciclo electoral. Hablaba el miércoles de eso con Raúl Márquez, que estuvo como secretario interino. Me parece que va a continuar como subsecretario, Raúl, ¿verdad? Y a esos efectos, ¿verdad?, tanto en el Partido Nuevo Progresista, que ganó contundentemente la elección, como en otras colectividades, el secretario general tiene que ir allí y coger las bofetas políticas de gente que tenía una expectativa que no se cumplió, que entienden que se fajaron en la campaña y que se merecían ciertas cosas, y tú necesitas una figura ahí fuerte, y no porque Raúl no lo sea, pero cuando Jorge tuvo, ¿verdad?, el municipio, yo creo que fue presidente del partido en un momento vicepresidente dado, del partido. Tuvo unas posiciones de poder, hay un respeto adicional para que no le pase lo que en su momento decía, ahorita comentaba con Jaime Perelló, lo que le pasó al juez Vizcarrondo cuando participó como delegado presidencial en la controversia de Ponce, ¿verdad?, donde ni tan siquiera le dieron espacio para entrar. Eso a Jorge Santini no le pudiera pasar porque entienden que puede haber una consecuencia. Es una persona de verbo fuerte, y me parece que políticamente en este momento, donde todavía hay ciertas luchas primaristas, y lo he discutido contigo, Jorge es la figura acertada para manejar esos asuntos y que entre PNP no hayan reyerta. No, definitivamente yo concurro contigo en ese análisis. Yo creo que es la persona ideal para esta disyuntiva que está pasando el partido en estos momentos. Yo recuerdo cuando yo fui nombrado secretario general, que al compañero representante Pichito Rezamora, cuando se le preguntó al respecto, ¿verdad?, sobre qué opinaba de mi nombramiento, y él da su opinión en base a que él también había sido secretario en el pasado. Sí. Me acuerdo que él hace un análisis donde él indica que cada secretaría, ¿verdad?, o cada secretariado, en el término cuando le toca ejercer el puesto, pues va a ser distinto. Hay personas que le toca ocupar la posición cuando se está en minoría, se pierde una elección, cuando se gana, cuando se está de cara a una primaria fuerte, como fue el caso mío, y mi nombramiento fue justo antes de la primaria entre el pasado gobernador Pedro Pierluisi y la actual gobernadora Jennifer González Colón. Pues cada, ¿verdad?, término en esa posición pues es diferente. Ahora mismo pues al compañero Jorge Santini le va a tocar trabajar dentro del marco que el PNP viene de haber ganado una elección, y como tú bien mencionaste, pues siempre queda alguna insatisfacción de la primaria, quedan personas que trabajaron en las campañas y que quieren, ¿verdad?, que se les reconozca ese trabajo de una manera u otra. Quedan por ahí, ¿verdad?, pedacitos de riñas pasadas en contiendas en los diferentes municipios, porque el PNP, pues, a pesar de que prevaleció en la legislatura, la gobernación y demás, pues no pudo prevalecer en un sinnúmero de municipios por riñas, ¿verdad?, que tienen historias largas que las podemos contar otro día, donde requieren intervención del partido a nivel central para sentar a las diferentes partes y ponerlos a trabajar en armonía. Achicaron la brecha de municipios populares y PNP. Correcto, pero también se perdieron algunos municipios que tradicionalmente eran bastiones del Partido Nuevo Progresista, sin entrar en ejemplos de ellos, pero que son retos, ¿verdad?, que yo pues entiendo que Jorge Santini es la persona ideal para poderlos manejar. Mira, él decía en días recientes, me parece que fue ayer, que se había invertido la ecuación esta semana, tú haciendo los anuncios bonitos como secretario de Asuntos Públicos y la gobernadora metiéndose en la controversia, en el calentón del asunto de energía y de otras situaciones con los nominados inclusive, y otros asuntos que son un poco más controversiales, y los maneja ella a pesar de haber estado haciendo lo de, ¿dónde era que estaba? En lo de los vales o de los títulos de propiedad y de lo que estuvo hablando recientemente de vivienda, y de momento hace una pausa para hablar del asunto de energía eléctrica, si se había pedido los recursos o no ante el negociado, y entonces tú rompiste la semana empezando hablando de los logros de ciertos funcionarios y de cosas de infraestructura. ¿Eso va a continuar siendo así o debería, a tu juicio, de acuerdo a lo que tienes contemplado desde la posición de secretario de Asuntos Públicos? Mira, la realidad es que la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González Colón, es una excelente comunicadora. Ella no le huye a ninguna pregunta, así que si tiene una conferencia de prensa que casi siempre se dan en el marco. La apatía es otra. Pero esas conferencias de prensa se dan en el marco de anuncios de cosas positivas. Esta semana ya estuvo inaugurando un Head Start allá en Canóvanas, como es ya costumbre, luego que termina de hacer el anuncio, ya responde preguntas de la prensa. Originalmente, pues siempre se pauta que se hagan preguntas del tema que se está presentando ese día. Luego que termine esa ronda de preguntas, pues se abre a una segunda ronda donde los miembros de la prensa pueden preguntar de cualquier otro tema, y en ese sentido pues la gobernadora contesta lo que tenga que contestar. Igual me ocurre a mí, yo cuando vengo a estas apariciones yo no limito qué preguntas me tienen que hacer o los temas y demás, yo estoy disponible para contestar todo. Obviamente yo comienzo la semana sí con una nota positiva. Eso porque va a continuar porque todos los domingos tenemos la conferencia de prensa de asuntos semanal, donde ya los jefes de agencia con anticipación me envían sus respectivos logros, de ahí se escoge, ¿verdad?, una muestra, porque honestamente no da break a anunciarlos todos, pero hay muchas cosas positivas ocurriendo alrededor del gobierno. Se anuncian los domingos y comenzamos, ¿verdad?, en una nota positiva la semana, pero es inevitable que durante la semana pues surjan controversias. Las puedo contestar yo como las puede contestar la gobernadora. Aquí nadie rehuye, ¿verdad?, dar la respuesta a las preguntas difíciles.
Mira, ha trascendido una situación de unas ordenanzas municipales para que inclusive funcionarios de las asambleas municipales vayan a Washington a través de lo que es la ley 165 y la orden ejecutiva de la gobernadora para propulsar la estadidad y educar sobre la territorialidad de Puerto Rico. Y ha causado un revuelo porque se pudieran utilizar recursos municipales que están escasos, los alcaldes están levantando que están sin chavos para servicios esenciales, pero ahora se va a gastar dinero para mandar a gente a Washington que no necesariamente tiene la experiencia o el calado con los decision makers para estos propósitos y se va a invertir dinero municipal en eso. Pues mire, yo creo que se ha sacado un poco de contexto el propósito de esta ordenanza municipal. Esto es una idea que surge de los propios alcaldes, de los alcaldes federados afiliados al Partido Nuevo Progresista, donde ellos recogen básicamente un texto sumamente parecido a la orden ejecutiva que firmó la gobernadora declarando que la política pública del gobierno de Puerto Rico es defender y promover la estadidad. En ese sentido, pues los municipios aprueban esta ordenanza, ¿verdad?, dictando que la política pública de cada uno de estos municipios va a ser defender la estadidad en el foro que tenga que defenderla. Obviamente, en esa ordenanza tú no vas a encontrar un texto que diga que nos vamos de viaje a hacer otra cumbre, vamos a estar haciendo cabildeo, vamos a contratar firmas de cabilderos o se va a gastar X cantidad de dinero en ese ejercicio, sino que es más bien estamos hablando de política pública. Es decir, que en todo el trabajo que se hace en el municipio, dentro del marco de la labor y las funciones de un municipio, lo que se pueda hacer para promover el tema de la estadía se estará haciendo. Claro, estamos conscientes de que muchos municipios pues están pasando por una crisis fiscal y no esperamos y no anticipamos, y yo tampoco se lo recomiendo, que estos municipios que no puedan recoger la basura, no tengan fondos para sistemas de salud, policía municipal, pues que las prioridades del servicio al pueblo de Puerto Rico van primero, ¿verdad? Que si ellos tienen que incurrir en uno de estos gastos, no estén gastando en tema de la estadía. Lo que pasa es que ya el viaje pasó, o sea, no es que estamos hablando que ellos van a organizar sus propios viajes o sus propias actividades. Bueno, sería de la letra que sí. Estamos hablando de que van a defender la política pública de este gobierno, que es la estadía para Puerto Rico. Agradecido por este tiempo siempre. El viernes que viene, Dios mediante, el licenciado Irán Torres Montalvo, secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza. Cuando regresemos, Marilola, te voy a hablar a ti, la que parece la heroína de las mujeres que pegan cuernos. Te hablo a ti en los minutos finales de aquí de Nación Z con el licenciado López a través de... Y necesito reiterar este asunto de lo que sigue trascendiendo en redes sociales. Esta nueva protagonista, la justiciera de las cuernudas, como dicen en las redes sociales, con la situación que se está dando de las agresiones grabadas por terceros. Y aquí tiene que haber consecuencias con esa gente que está grabando, que no detiene inclusive los incidentes o que los detienen cuando la otra dice. Y continuamos viendo un tercer incidente donde se agrede a una joven por alegadas conductas que tienen que ver con concubinato o con de alguna manera relaciones extramaritales o de verdad de algún tipo de infidelidad. Es lo que pudiera colegirse de lo que se dicen. Eso no es justificación para pegarle a nadie. Y hay un problema a nivel legal, hablando desde el standpoint legal, porque los perjudicados o las perjudicadas en este caso no quieren participar del proceso. Quizás no se les puede culpar por eso porque tienen miedo a la represalia que pudiera venir. Pero la famosa María Lola ya es momento de que enfrente algún tipo de justicia, porque mínimamente, si aunque a usted le parezca que el asunto de la propiedad, de la destrucción de propiedad no es suficiente, la agresión contra otro ser humano no puede ser justificada, no puede ser nuestro source de nuestra fuente de entretenimiento, como lo ha sido por los últimos días, donde hay influencers, compañeros de los medios, miren lo que estoy criticando, compañeros de aquí de estación, que utilizan sus redes para viralizar este tipo de situación. Porque es el ejemplo que se le está dando y se está tratando como algo, normalizando estas situaciones como que son típicas en Puerto Rico. No podemos aspirar a eso. Nuestra juventud se merece mucho mejor que eso. Ese no es el ejemplo y no debería ser la fuente de entretenimiento. Y no es que yo sea el más moralista, porque también los veo. Pero me parece que estamos teniendo otros problemas con nuestros jóvenes que parten de aquí. Y ustedes son igual de responsables por difundirlo. Esto es Nación Z con el licenciado López a través